Hola a todos, muy buenos días. Hulder les da la bienvenida con su nueva línea LudoWorld. Este espacio lo vamos a utilizar hoy para socializar sobre el impacto de las herramientas lúdicas en seguridad y salud en el trabajo, sobre la metodología de la seguridad basada en la motivación. Vamos a esperar unos 5 minuticos buscando que las otras personas que están pendientes de este espacio se conecten. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Estefanía, te damos la bienvenida. Jorge, también te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Estamos dando tiempo para los que se están uniendo, estamos dando un tiempo para que más personas se unan a esta transmisión en vivo. Esta transmisión la estamos haciendo, Hulder le da a usted la bienvenida para iniciar con este espacio que tenemos el día de hoy. Listo. Vamos a iniciar. Es importante que tengamos en cuenta que el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes que tienen que ver con la metodología de la seguridad basada en la motivación. Nuevamente, a todos los que ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida por parte de Hulder con la línea lúdica LudoWorld. Vamos a hablar hoy de algunas herramientas y unos conceptos que son importantes que tengamos en cuenta cuando nosotros vamos a hablar de la motivación en las actividades que nosotros ejecutamos en seguridad y salud en el trabajo. Me voy a presentar, mi nombre es Diana Marcela Gámez, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y especialista en actividades que tienen que ver con la práctica lúdica, la gamificación y todo lo que tiene que ver con la andrología. Para nosotros empezar a hablar del tema de seguridad basada en la motivación, es importante que tengamos claros unos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que debemos saber qué es la andragogía. ¿Alguno de los que está en este momento sabe qué es la andragogía? Gracias, Pablo, por conectarte con nosotros. La andragogía es la técnica de enseñanza para educar a personas adultas, así como existe la pedagogía, que es la técnica para enseñarle a niños. Cuando nosotros hablamos de la andragogía, estamos hablando
debemos tener claro unos principios. Los 3 principios de la andragogía son la participación, el principio de horizontal y el principio de flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de la participación, estamos hablando del intercambio de experiencias para toma de decisiones. Para los adultos es muy importante que exista este intercambio de lo que ellos ya han vivido durante la vida. Cuando nosotros hablamos del principio de la horizontalidad, estamos hablando que el facilitador y el estudiante o el trabajador que está recibiendo la información que ustedes están dando tienen las mismas características. ¿Qué quiere decir eso? Que las 2 personas son adultas, que no pasa como cuando estábamos en el colegio, que la pedagogía es al contrario, un adulto enseñándole a un niño. Y cuando hablamos del principio de flexibilidad, quiere decir que nosotros debemos ser flexibles al enseñarle a los adultos, ya que los adultos tienen ya unas destrezas que ya fueron adquiridos desde pequeño y debemos tratar de sacar a flote esas destrezas que ellos ya tienen. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta que para poderle enseñar a un adulto existen unas características que son relacionadas con la motivación en el aprendizaje del adulto. La primera característica de motivación para los adultos es la necesidad de saber. El adulto necesita saber la razón por la cual algo se aprende. Ellos no es como los niños que lo van aprendiendo porque saben que estamos en un colegio, nos están enseñando cosas que probablemente nos van a servir para el futuro. Con los adultos no, ellos necesitan saber por qué yo tengo que aprender esto y en qué me va a servir en mi vida de adulto. La segunda característica es el autoconcepto del individuo. Los adultos necesitan ser responsables de las decisiones en términos de educación. Ellos se involucran en lo que están estudiando y buscan esas experiencias de lo que ya han aprendido para sacar un concepto. La tercera característica es la experiencia previa. Es importante que la experiencia previa provee las bases de las actividades del aprendizaje, incluyendo las experiencias que llevaron a un error, inclusive las experiencias que llevan a un error a un adulto, es lo que les ayuda a fortalecer para no volverlo a cometer. Gracias, Tatiana, por unirse con nosotros en esta nueva actividad que estamos realizando. La quinta característica, hablamos sobre la orientación para el aprendizaje. El aprendizaje del adulto está centrado en una problemática. Cuando nosotros hablamos de una problemática, para ellos les da una sensación de querer aprender más porque quieren darle solución a esa problemática. Esa es la razón por la cual la orientación al aprendizaje hace parte de las características para poder enseñar a un adulto. Y por último, la motivación de aprender. Los adultos responden mayormente a las motivaciones internas. ¿Qué quiere decir? Que siempre debemos buscar en el adulto que él reflexione sobre lo que está haciendo en su vida, que él cómo se siente al realizar las actividades, que aflore la parte familiar de esa persona para que él pueda aflorar la motivación para poder aprender. Una vez que ya hablamos de los principios y las características que debemos tener en cuenta para el aprendizaje con los adultos, vamos a iniciar con un tema muy importante que tiene que ver con la gamificación. ¿Alguno de los que está conectados en este momento sabe qué es la gamificación o lo ha escuchado? Gracias a todos los que se van conectando. Ángela Debian, muchas gracias por conectarte. Beatriz Parra, gracias. Para los que acaban de llegar, el día de hoy estamos dando una bienvenida y estamos dando un espacio para socializar sobre el impacto de las herramientas lúdicas en seguridad y salud en el trabajo mediante la metodología de seguridad basada en la motivación. Y estamos hablando de la andrología, que tiene que ver con la educación, la técnica de educación para adultos, y ya vamos a iniciar con el tema de gamificación. Cuando nosotros hablamos de la gamificación, estamos hablando del empleo de mecánicas del juego en entornos no lúdicos. ¿Para qué? Para potenciar la motivación, el esfuerzo, la fidelización, entre otros valores positivos que tienen y que se relacionan con el juego, que básicamente es conseguir los mejores resultados, las mejores habilidades y recompensar.
Vamos a hablar de las ventajas del juego. ¿Cuáles son las ventajas del juego? Las ventajas del juego hace que nuestro cuerpo genere la dopamina. ¿Qué función cumple la dopamina en nuestro cuerpo? Es un neurotransmisor del sistema central nervioso que se relaciona con un efecto activador. Este sale a flor en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos una motivación y cuando nosotros queremos sentirnos bien. Cuando nosotros nos sentimos bien, sale a flor la dopamina, que es la que nos da esa sensación de que nosotros estamos ganando y que estamos ganando cosas buenas con lo que nosotros estamos aprendiendo. Nos ayuda también el juego a socializar, nos ayuda a controlar el miedo. Muchas personas son temerosas cuando van a alguna actividad de un tema que no conoce, que nos pasa mucho a nosotros con seguridad y salud en el trabajo. Las personas van, muchas sin tener un conocimiento previo del tema, y para ellos eso les genera temor de que me pregunten algo que yo no sé. Entonces, por medio del juego, eso les da que liberen un poquitico más esa sensación de miedo que tienen a un tema que es desconocido. Nos promueve la creatividad. Muchos trabajadores probablemente son muy callados, muy retraídos en su lugar de trabajo, y eso hace que el trabajador genere una creatividad y que pueda llegar a buscar una opción diferente para mejorar las labores que está desarrollando en el trabajo. Adicional a eso, los juegos hacen que los jugadores estén en un rol, que pasen de un rol de espectador y que les da poder, y eso les gusta a los adultos, tener un poder en determinada actividad que estamos desarrollando. El juego siempre nos relaciona con algo familiar y eso hace que los trabajadores se vayan hacia su familia y recuerden aquellos tiempos de infancia, y eso hace que tengan mayor sensibilidad para poder acceder a la información que está dando. El juego también nos ayuda a sortear todas las frustraciones que nosotros tenemos, que probablemente se nos da en el trabajo porque a veces no tenemos una forma adecuada que nos premie por las actividades que nosotros hacemos. Y adicional, pues que libera la tensión mental y físico que tanto nos bloquea en el trabajo. Estamos mirando, gracias. Tenemos preguntas por acá, déjenme, voy a revisar y ya continuamos con el tema. Pablo, pregunta, dice, ¿podemos apoyarnos o complementar en la seguridad basada en el comportamiento? Sí, claro que sí. Cuando nosotros hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, básicamente, cuando nosotros hablamos de la gamificación y del juego, lo que hace es que buscamos cómo conectar a los trabajadores, que es lo que vamos a hablar a continuación, de cuáles son las metodologías que nosotros podemos utilizar para hacer ese enlace entre el comportamiento del trabajador. Es importante que nosotros también, adicional, aprendamos cuáles son el comportamiento de los trabajadores frente a determinados temas, si realmente nosotros lo estamos socializando adecuadamente en la empresa, o cuáles son estas actividades adicionales que yo voy a realizar frente al tema. Voy a revisar si tenemos más preguntas. Por ahora no tenemos más preguntas. Gracias, Beatriz. Gracias, Jorge. Listo. Estábamos hablando de las ventajas de los juegos, que es tan importante para las actividades que nosotros podemos generar, porque decíamos que es algo familiar, que es algo que genera que el trabajador pierda tensiones, que esté en un rol diferente y que no le tenga temor a conocer diferentes temas. En el caso de nosotros, la seguridad y salud en el trabajo es un tema que a muchos trabajadores les genera temor porque es un tema que no conocen. Pero hoy en día, como bien es sabido por todos los que son profesionales en el tema y que trabajan realizando todo lo que tiene que ver con asesoría de seguridad y salud en el trabajo, recordemos que hoy en día hablamos de un sistema de gestión, y el sistema de gestión se hace no solamente con un par de personas de la empresa, sino que todos tenemos que tener el conocimiento y tenemos que buscar una forma fácil de que los trabajadores asocien el tema, porque en cualquier momento, cualquier visita que haga un ente o un regulador externo, pues ellos lo puedan contestar. Cuando nosotros hablamos
De la gamificación también estamos hablando de la interiorización del conocimiento. Realmente ese es el objetivo principal, desarrollar mayor compromiso en los trabajadores e incentivar a la superación individual y grupal. Algunos de ustedes podrán en algún momento haber escuchado algo sobre la gamificación y la ludificación. Son dos términos que se unen y se compenetran los dos para poder generar una actividad. La gamificación, cuando nosotros hablamos de gamificación, estamos hablando de las mecánicas del juego. Entonces, ¿qué mecánicas del juego son las que yo voy a utilizar para lograr llegar a los trabajadores? Y cuando se habla de la ludificación, estamos hablando de la definición de elementos lúdicos y adaptación de herramientas. Entonces tenemos la gamificación, que es la metodología que yo voy a utilizar para los juegos, y que hablamos de la adaptación de herramientas, es la ludificación. ¿Cómo podemos hacer eso? Por medio de juegos, por medio de rompecabezas, por medio de actividades y herramientas. Esta podría ser una ludificación, que es una herramienta que nosotros utilizamos para lograr que el trabajador comprenda y saber si efectivamente comprendió el tema que se va a trabajar. Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer uso del instinto del ser humano por el gusto, por el juego, para motivarlo a jugar. Eso es lo que se busca cuando nosotros hablamos de gamificación, el cual busca comprometer al individuo a mejorar sus capacidades y habilidades de conocimiento. Pero ahora bien, nosotros estamos hablando de la gamificación con respecto a la actividad que vamos a desarrollar, pero nosotros no sabemos con qué personas nos vamos a encontrar cuando lleguemos a realizar esta actividad. Nos podemos encontrar con diferentes tipos de jugadores y dependiendo de esos jugadores yo debo tener unas herramientas para poderles llegar a ellos efectivamente. No todos los jugadores son iguales y no todos los jugadores tienen o sienten que es el mismo fin que se va a tratar. Cuando nosotros hablamos de jugadores, vamos a hablar primero de los jugadores ambiciosos. Son aquellos que de pronto realizamos una actividad de seguridad en el trabajo y son los que quieren siempre ganar, le quieren ganar siempre al otro, no quieren perder, son los que probablemente pelean por un punto, por 2 puntos, porque ellos tienen la ambición siempre de ganar. ¿Cómo nosotros podemos retener a los trabajadores que son de tipo de jugador ambicioso? Con calificaciones y categorías. Cuando yo hago juegos donde involucro las calificaciones y las categorías, lo que hago es retener. Cuando hacemos actividades, podemos también encontrarnos con jugadores triunfadores. Estos jugadores son los que siempre buscan tener un estatus. Ellos siempre quieren tener un estatus y alcanzar un objetivo. ¿Cómo nosotros podemos retenerlos? Cuando hacemos juegos que tienen que ser para alcanzar logros. Si yo tengo un juego para alcanzar logros, los triunfadores los voy a tener ahí retenidos y los voy a tener ahí pendientes de lo que va a ser el juego. Cuando nosotros hablamos de los tipos de jugadores sociables, estos jugadores, ellos no buscan como tal ganar ni perder. Para ellos es importante ganar puntos, para ellos es importante participar, pero ellos lo que buscan es que en esas actividades puedan socializar, conocer la gente. Entonces, ¿cómo los podemos retener? Cuando hacemos listados de amigos, cuando hacemos conocimiento del otro compañero, cuando hacemos actividades en grupo, son actividades que a los sociables les gusta mucho. Otro tipo de jugador son los exploradores. Los exploradores tienen una particularidad y es que ellos siempre quieren aprender. Cuando un jugador siempre quiere aprender, siempre está a la expectativa. Entonces, a ellos hay que colocarles logros complejos en los juegos, porque eso ayuda a que su mente vaya más allá, trascienda y quiera conocer otros temas. Tenemos preguntas, revisemos a ver. Gracias, Beatriz Parra, por tu comentario. Podemos apoyar, Pablo dice, ¿podemos apoyarnos con el programa de seguridad basado? Ah, esta ya la contestamos. Ya, espérame, voy subiendo porque ya se colocaron varias personas. No. ¿Qué puedo sugerir para que no Rubén Darío Gámez. Rubén Darío Gámez dice, es muy fácil hacer que los colaboradores operativos participen, pero ¿qué me aconsejas para hacer participar a los altos mandos, que son los que menos participan? Bueno, en cuanto a esto, tengo una actividad que realicé esta semana. Esta semana estuve realizando una actividad con la Universidad del Externado,
donde todos los participantes eran los gerentes generales y gerentes de recursos humanos de los hoteles en Bogotá, y con ellos tuvimos una participación. Inicialmente se tenía ese temor y la universidad tenía ese temor de que ellos no participaran en las actividades porque son personas que normalmente son muy serios y que tienen poco tiempo para desarrollar diferentes actividades. Pero oh, sorpresa que realizamos diferentes tipos de juegos, utilizamos dominó, rompecabezas, actividades que los sacó de su trabajo y eso generó que ellos participaran. A ellos sí les gusta, lo que pasa es que probablemente no tienen como los lineamientos para poderlo hacer con sus trabajadores. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos establecer unas herramientas. De esas herramientas vamos a hablar en este momento. Hay algo importante cuando nosotros hablamos de gamificación y es que debemos tener unas mecánicas, unas herramientas y unas dinámicas para poder establecer y poder atraer a los trabajadores para que los trabajadores realmente no solamente sea de día, sino que les quede en su cabeza y de ahí para adelante puedan profundizar el tema. Lo que se busca siempre es que generar una cultura que desafortunadamente pues acá en Colombia no tenemos mucha cultura de seguridad y salud en el trabajo y eso es lo que se busca con este tema, esto es lo que se busca y también lo que está innovando Hulder, sacando su nueva marca que tiene que ver con Ludoboard, que es buscar que a través del juego los trabajadores aprendan, pero que no solamente jueguen por jugar, sino que realmente les sirva a la empresa y que la empresa mejore se me olvidó la palabra, su siniestralidad, disminuya enfermedades de origen laboral y adicional a eso, pues que la productividad sea mucho mejor. Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Acá Gigi Moreno pregunta, ¿qué otras alternativas de servicios ofrecemos? Hulder no solamente relaciona actividades que tienen que ver con ludoprevención, sino que nosotros también estamos realizando actividades de asesorías técnicas, hacemos actividades lúdicas para las empresas y nosotros lo que hacemos es interactuar con la empresa para buscar qué es lo que ellos quieren con sus trabajadores y así mismo. Nosotros tenemos las páginas por donde ustedes pueden validar y verificar, que es en Facebook, nos pueden encontrar como Hulder Colombia, en Twitter nos pueden encontrar como @HulderCo, y la página es www.hulder.com. Ahí nos pueden encontrar y ahí van a encontrar la variedad de actividades que nosotros realizamos. También nosotros realizamos comercialización no solamente de actividades de promoción y prevención, sino que nosotros también comercializamos, digamos, herramientas que a ustedes les sirven, que son lúdicas, como dominos de prevención, rompecabezas, escaleras, juegos de estrategia, blackjack de la prevención, prevengol. Hay diferentes actividades que si ustedes revisan por la página de internet, nosotros les podemos dar mayor información. Ahora vamos a hablar de las mecánicas del juego. No solamente lo que decíamos al principio, no es jugar por jugar, nosotros buscamos un fin. Cuando se habla de la gamificación, no es que los trabajadores van a inventarse qué vamos a jugar para aprender este tema. Debe haber una estrategia desde la persona que va a dictar la capacitación. Él ya debe saber cuál es la estrategia que va a utilizar para que el tema le llegue al trabajador. Entonces, la primera mecánica, son 9 mecánicas que podemos utilizar. La primera mecánica tiene que ver con asignación de puntos, que es asignar un punto por cada acción que realiza el trabajador. Entonces, ahí es cuando hablamos que ganó la estrella, que estamos jugando las actividades y el que contestó primero la pregunta, podemos utilizar puntos. También se puede hacer por niveles, que son umbrales de puntos. Entonces, yo puedo decir, si usted contesta 10 preguntas bien, va a pasar el primer nivel. Si usted contesta 20 preguntas, pasa al segundo nivel. También podemos hablar de premios. El premio no necesariamente tiene que ser algo tangible, sino que tiene que ser una acreditación de un objetivo logrado. Poder decir, el área alcanzó, es un reconocimiento que se le da al trabajador, que es muy importante. Pueden haber clasificaciones, las clasificaciones pueden ser por posicionamiento entre diferentes grupos de trabajo. Entonces, cuando hacemos actividades que tienen que ver con trabajadores que están compitiendo áreas con otras áreas. Los desafíos, que son competiciones que ayudan a que el trabajador quiera avanzar más porque quiere ganar. Y adicional a eso,
También podemos hacer actividades que tengan que ver con misiones, con retos y, ¿por qué no?, también con regalos, si es como nosotros lo podemos realizar. Por ejemplo, en Hulder nosotros tenemos diferentes formatos que nosotros hacemos. Cuando ellos ganan, hay que dejarles un reconocimiento al trabajador para que ese trabajador sienta que yo gané un premio. No necesariamente tiene que ser nada costoso. Tenemos, por ejemplo, que yo me haya ganado, no sé, un calendario, y eso lo tengo y es una herramienta que nosotros necesitamos para tener. O en el caso de este, que es donde nosotros tenemos unas actividades. ¿Cuál es la idea de este rompecabezas? Que este rompecabezas tiene 4 fichas, que son 4 módulos que se tuvieron en cuenta para una actividad, en este caso prevención de seguridad vial, y ahí cada vez que el trabajador asiste a una de las capacitaciones, se va ganando una de las fichas y al final va a tener un portavasos con todas sus fichas y con eso va a tener el registro de que asistió a las capacitaciones. Cuando nosotros hablamos también de la gamificación, hablamos de las dinámicas del juego. Una cosa son las mecánicas, que es lo que hablamos anteriormente, por puntos, por niveles, por premios, por clasificaciones, por desafíos, misiones o regalos. Y lo otro tiene que ver con las dinámicas del juego. ¿Cuáles son las dinámicas del juego? Va a haber recompensa, tenemos un estatus, ¿qué logramos? Si hay competición y la expresión que tiene el trabajador o lo que llamamos autoexpresión. Cuando nosotros hablamos de recompensas, estamos hablando de cómo vamos a conseguir un beneficio a cambio de una acción. Si nosotros hablamos de dinámica de estatus, vamos a establecer cómo nosotros adquirimos un posicionamiento, un prestigio o un reconocimiento ante mis demás compañeros. Si nosotros hacemos una dinámica que busque el logro, lo que buscamos es la superación satisfactoriamente. En este caso no hay una competencia entre compañeros, sino soy yo mismo el que quiero llegar a llegar a esos logros o a esas metas o a esos objetivos que tenemos planteados. También existe la competición, que es la comparación con el rival. Ahí es cuando nosotros competimos entre áreas. Vamos a revisar quiénes más tenemos preguntas por acá. Pablo dice, pregunto cómo... discúlpame por... Jorge dice, el tema de la educación exonera al patrón de su responsabilidad. No, señor. Cuando nosotros hablamos, el patrón siempre él va a tener siempre las mismas responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de él? Básicamente, seguridad en el trabajo es minimizar la accidentalidad, minimizar los accidentes y pues evitar a toda costa que sus trabajadores se accidenten y se enfermen en su lugar de trabajo. La diferencia está en cómo lo hace. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que los métodos tradicionales no han generado el impacto que realmente en Colombia se quiere. Y es bajar la siniestralidad, la cantidad de muertes que nosotros tenemos a nivel Colombia por accidentes de trabajo o las personas que tenemos pensionadas por pérdida de capacidad laboral, de enfermedades laborales. Entonces no lo exonera. Lo que tiene que hacer el empleador es que él tiene que buscar las diferentes maneras, las estrategias que él tenga a su mano para él poder evitar que sus trabajadores se accidenten. Entonces debe ir día a día buscando diferentes herramientas que lo ayuden a sensibilizar. Dice acá, buena pregunta la de Rubén Gámez. Gracias Beatriz, gracias Jorge. Edwin, mil gracias por unirse a nosotros. Cuando nosotros hablamos de los juegos, nosotros debemos establecer, hay 7 pasos importantes que hay que tener en cuenta para que un juego tenga éxito. El primer paso importante es las barreras de experiencia midiendo los avances. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador siempre tiene la expectativa cuando tenemos juegos largos o actividades prolongadas durante un mes, una semana, cuando hablamos, por ejemplo, de las semanas de seguridad y salud en el trabajo, es importante que nosotros vayamos haciendo una escala donde vayamos diciendo cómo va la gente ganando, qué persona va más arriba que la otra. Es importante para el humano saber y tener ese reconocimiento y que si yo estoy en la línea de abajo, pues quiero llegar a donde está mi compañero que está arriba.
Ese es uno de los primeros pasos para que el juego tenga éxito. El segundo son los múltiples objetivos a largo y corto plazo. Yo siempre debo ser clara en decir cuál es el objetivo del juego, qué es lo que buscamos y cuál es el fin. Si yo lo tengo claro, ellos también van a estar a gusto. El tercer paso es la recompensa por el esfuerzo. Siempre van a querer una recompensa. O pónganse ustedes a pensar, cuando ustedes eran niños, siempre querían ganar porque iban a ganar un prestigio ante sus amiguitos. Pasa lo mismo en el trabajo. 4, hablamos de la retroalimentación rápida, frecuente y clara. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos trabajando con adultos es diferente cuando hacemos con niños. Cuando nosotros trabajamos con adultos, para ellos es importante que siempre tenga una retroalimentación, que si yo hice algo mal, o si no gané el punto, o si no llegué al nivel, quiero saber inmediatamente por qué no gané ese punto. Entonces es importante que durante el juego se dé los lapsos y el espacio para darles ese tipo de información. Hay otro tema que tiene que ver con los elementos incertidumbres. Yo siempre debo tener como algo que me diga pilas. Vamos a ir buscando, por ejemplo, podemos hacer un juego de detectives. Vamos a buscar por qué el trabajador se accidentó. Y esa búsqueda, esa incertidumbre en el juego va a generar que el trabajador esté más concentrado en el juego que está realizando y por ende, pues que los temas los absorba muchísimo más rápido. También las ventanas de agudizar la atención. Muchas veces puede pasar que hagamos un juego, pero si nosotros no validamos el tipo de jugador que nosotros tenemos, nosotros lo que vamos a identificar es que tenemos que tener un as bajo la manga. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que la gente se me fue, que la gente no está conectada con el juego, debo tener diferentes o otras herramientas que me vayan a ayudar a que la gente llegue. De ahí la importancia que nosotros debemos manejar una buena lúdica para realizar la actividad. Y adicional a eso, lo principal del juego es saber con qué personas nosotros nos vamos a intercalar. Es importante que se haga una actividad para romper el hielo donde ustedes puedan llegar a comprender qué tipo de jugadores tienen. Y con eso ustedes ya tienen las estrategias para poder realizar pues las actividades y saber a quién me estoy enfrentando. Muchas veces llegamos a actividades donde tenemos gente muy seria, gente que es poco participativa o que le importa poco el tema que se va a tratar y la idea es que nosotros como profesionales los cojamos y los hagamos venir hacia lo que nosotros queremos. También vamos a encontrar en algunas empresas que son muy competitivos y que se pueden llegar a generar roces, entonces eso también lo debo tener en cuenta. Es importante que siempre se brinden herramientas que mejoren el comportamiento y que se refleje una cultura de prevención. Siempre generemos reflexiones que los ayude a pensar a ellos que eso me puede llegar a pasar. Recuerden que cuando hablamos nosotros de la andragogía, hablamos que el adulto él comprende mucho más cuando yo le hago una reflexión interna que cuando yo lo hago externo. Entonces, siempre hagan que las actividades que ustedes ejecutan, ¿cierto?, les llegue al trabajador, a su familia, que los haga pensar en su familia, que los haga pensar en su vida, porque es lo que más los va a ayudar a mover. Listo, estamos revisando si tenemos más preguntas. Vamos a revisar quién más. Bueno, es importante que tengamos en cuenta y la idea de la actividad y del espacio que tenemos el día de hoy es poco a poco ir aprendiendo cómo nosotros le vamos a llegar a los adultos. Debemos buscar herramientas que nos ayuden a acercarnos a ella. Los tiempos han cambiado, la gente es diferente. Hoy en día tenemos en muchas empresas tenemos gente muy joven, pero también tenemos gente que ya ha pasado de los 50, de los 60 años y que las actividades deben ser intercaladas para que les llegue a los dos. Hoy en día los jóvenes que están iniciando en su tiempo laboral tienen unas expectativas diferentes a las que ya teníamos y probablemente a los jefes. En seguridad y salud en el trabajo debemos tener técnicas que ayuden a evocar que la persona siempre quiera estar aprendiendo, que la persona siempre quiera llegar a más y conocer más y tener temas.
nosotros tenemos que generar una sensibilización tal que la seguridad y salud en el trabajo sea algo que haga parte de las labores que hacen los trabajadores durante su jornada laboral y que no solamente sea un tema de que voy a mi empresa a ganar dinero sin importarme si mi salud me la estoy afectando, si me voy a accidentar. Tienen que hacer que eso se tiene que volver una forma de vida, no solamente a nivel laboral. No sé si alguno tenga alguna pregunta, quiera preguntar algo acerca del tema o nos quiera dar un aporte de alguna experiencia que tenga. Listo, por el momento no tenemos nada, lo importante es que nosotros nos volvamos embajadores de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente les reitero cuáles son los medios por los cuales ustedes se pueden comunicar con nuestra empresa. En Facebook nos pueden encontrar en Hulder Colombia, en Twitter @HulderCo. La página de internet es www.hulder.com. Es importante que tengan en cuenta que este tipo de actividades, estos tipos de espacios, los vamos a seguir teniendo con diferentes temas y que si ustedes quieren por medio de la página de internet nos pueden dar diferentes temas o por medio de live nos pueden dar temas que ustedes quieran tener o que se quieran profundizar. Agradezco a todos el tiempo que estuvieron conectados y todas las opiniones y que enviaron en el proceso. Muchísimas gracias, que estén muy bien.